Un incendio es un fuego fuera de control y puede iniciarse de manera instantánea o gradual, que ocasiona graves daños a la salud, economía y productividad de las personas. Para generar un fuego se requiere que 3 elementos estén presentes: oxígeno, calor y combustible. Existen 4 clases de fuego. Fuego clase A son los que dejan residuos carbonosos: papel, madera, textiles, basura y hojarasca. Fuego clase B. El combustible son los materiales derivados del petróleo: tiner, gasolina, alcoholes, entre varios más. Fuego clase C. Se agrupan aquí los de origen eléctrico, cortocircuitos o sobrecargas. Fuego clase D. Se agrupan los metales alcalinos como el sodio, magnesio, potasio, calcio o zinc, que son sustancias que reaccionan con el oxígeno. Para combatir los incendios, se debe eliminar uno de los 3 elementos que lo originan. Existen 3 métodos de extinción. Enfriamiento. Reducir el calor a menos grados que el material incendiado. Se puede usar agua o un extinguidor de uso múltiple. Sofocación. Eliminar o enrarecer el oxígeno de un área incendiada con un material inerte, como dióxido de carbono, gas Allen o polvo químico seco. Eliminación de combustible. Eliminar la fuente de fuego, bajar un switch, cerrar una llave o retirar materiales. El agente extintor más utilizado es el agua, ya que casi siempre es posible conseguirla. El agua actúa de 2 maneras sobre un foco: mediante una acción directa, sofocando el foco. Al recubrir las materias combustibles y al producir vapor, las aísla del oxígeno del aire ambiente. Al faltar el comburente, el foco se extingue. El agua actúa asimismo por enfriamiento. Al disminuir la fuente de calor, el fuego se interrumpe. El agua proyectada como agua a chorro o chorro de lanza penetra perfectamente dentro de un foco y dispersa los materiales. Estos 2 efectos favorecen la extinción de un fuego de clase A. El agua pulverizada incrementa considerablemente el efecto de enfriamiento, gracias a una vaporización más importante y a la reducción de la radiación térmica. Resulta eficaz sobre fuegos de clase A y, en determinadas circunstancias, sobre fuegos líquidos de clase B, al reducir la temperatura por debajo del punto de ignición. Añadir un producto humectante al agua le permite extenderse aún mejor por encima de los combustibles. Además de reducir la temperatura del foco, forma una pantalla entre el oxígeno del aire y los combustibles. El foco se extingue y el fuego se apaga. Este tipo de agua se utiliza en fuegos de clase A y de clase B. Algunos productos denominados emulsores, mezclados con agua en mangueras especiales, producen espuma que actúa por sofocación en el foco. Se utilizan en fuegos de clase A y B. Se desaconseja el agua a chorro sobre instalaciones eléctricas por motivos de electrización y deterioro del material. El empleo del agua como agente extintor está totalmente prohibido en algunas industrias, como en la metalurgia del aluminio, ya que las reacciones químicas con el producto pueden provocar simultáneamente proyecciones y explosiones del mismo. El polvo, que se compone de sales como el bicarbonato sódico o potásico, actúa, por ejemplo, por sofocación, recubriendo los combustibles con una capa impermeable al oxígeno, aunque también desprenden vapor de agua y dióxido de carbono. Actúa también por enfriamiento, ya que los gránulos de polvo absorben calor y reducen la temperatura del foco. El polvo denominado BC actúa de forma eficaz en los fuegos de clases A, B y C. El polvo ABC, denominado polivalente, se utiliza con eficacia en los fuegos de las clases A, B y C. El dióxido de carbono o gas carbónico licuado produce a la temperatura ambiente una cantidad importante de gases.
Un kilo produce 560 litros, un tercio de los cuales se transforma en nieve carbónica, que provoca 3 efectos en el foco. Proyectado de forma violenta, provoca un efecto de soplo. Al cubrir la superficie del foco, actúa por sofocación. La nieve carbónica, que está a una temperatura muy baja, de alrededor de menos 80 grados, actúa por enfriamiento. El dióxido de carbono se utiliza para los incendios de clase B, así como para los de origen eléctrico. En un lugar cerrado, una sala informática, por ejemplo, la utilización del dióxido de carbono como agente extintor en saturación total presenta riesgos de asfixia grave y mortal. Otros gases de extinción, como Inergen, por ejemplo, que es una mezcla de gases inertes, permite la extinción de un incendio con, entre otras, las siguientes ventajas. Ausencia de niebla en el momento de la emisión, un material expuesto no deteriorado. La arena seca actúa principalmente por sofocamiento. Es útil para combatir incendios de vertidos de hidrocarburos de clase B e incendios de metal en combustión de clase D. Según los combustibles, los incendios presentan distintas características. Para apagar dichos incendios es preciso utilizar productos de extinción apropiados. Pero ante todo, no hay que olvidar que más vale tomar medidas preventivas y evitar que se desencadene un incendio.